diferencia, pero no es que esto apareció ahora con los cubanos que pasaban la frontera, no. Esto es un documento que siempre ha emitido el Servicio de Inmigración y Ciudadanías de los Estados Unidos. Y te voy a explicar de qué se trata. Por ejemplo, la I-220A es una orden de liberación por justificación, que se podría decir así en español, ¿no? Es un documento de liberación que se le da a las personas que han entrado a los Estados Unidos y están a la espera de un juicio, que tienen un juicio pendiente con un juez, pero normalmente no se califica como una libertad condicional legal. Ese es un caso muy famoso. No sé si te recuerdas de este caso de Cabrera Fernández. Correcto, y se terminó en septiembre. Que empezó en el 2023, exactamente, que también tiene un caso importante. Estas personas que reciben el I-220A pueden intentar mejorar su estatus de libertad condicional por medidas humanitarias y casos individuales. En este caso, someten un asilo, se someten a un miedo creíble. La diferencia principal con el I-220B, que también es un formulario, es que este formulario se le aplica a personas que tienen una orden final de expulsión y que están siendo supervisados, mientras que el I-220A generalmente se le aplica a las personas que tienen un caso pendiente. Así que es muy importante esa diferencia de la I-220A con la I-220B. Y vuelvo a repetir, la I-220B es emitida por ICE, es una orden emitida por ICE, un documento, porque estas personas tienen una orden final de deportación, pero no pueden ser expulsados de inmediato. Entonces, estas personas tienen que hacerle su debido proceso, por decirlo exactamente, así, ¿no? se les permite estar en una libertad, se les puede dar hasta un permiso de trabajo y pues obviamente el I-220A es la persona que sale de custodia de ICE. Muchísimos hemos estado escuchando que del tema de los cubanos que han salido con un I-220A y esto es emitido generalmente en la frontera. Por eso es que muchos de ellos que pasaron la frontera se les emitieron estos documentos I-220A, I-220B y todo esto señala procesamientos judiciales que tienen pendientes con el sistema de inmigración. Entonces, esto no es nuevo, esto no solo es para los cubanos, esto se le ha emitido a venezolanos, a mexicanos, a colombianos, a hondureños, a salvadoreños, a todas las personas que tienen y pasan la frontera de los Estados Unidos. Y tú podrías darnos en número, Wendy, cuándo fue que esta ordenanza de la USCIS empezó a ser efectiva o en qué año la hicieron. Porque es bien importante esto para manera, y esto se lo deberíamos de mandar a María Elvira, porque María Elvira, que es la congresista, bueno, te voy a decir, muchos de los temas ha dicho que esto es programado por Biden y programado por el presidente Obama. Pues déjame decirte que basado en las políticas, en las políticas de USCIS, el periodo de recognizing, como se le dice, de la forma I-220A, que es el Order or Release, para ciertos cubanos o no nacionales o de otros países, empezó en enero 12 del 2017. Okay. Esto empezó con el presidente Trump. Esto empezó con el presidente Donald Trump porque recuerda que hasta el 16 se fue Obama. O sea, correcto, fue el periodo de Obama. En el 17 empezó esta orden de reconocimiento. Empezó enero 12 del 2017. Bueno, okay, ¿qué pasó? Déjame aclararte ahí porque todavía estaba Obama. Sí, pero ya entregando la posición al presidente el 20, Trump. Sí, porque el 20 claro, sí, tienes razón, pero te voy a explicar algo. Luego pasó algo en febrero 23 del 2022. ¿Qué pasó? Que USCIS anunció que los procesados cubanos con I-220A que estaban desde enero 12 del 2017 hasta noviembre 17 del 2021 iban a ser tratados como un I-220A sin tener en cuenta el tema del ajuste cubano. ¿Me entiendes? Ahí empezó también un tema complicado y empezó esta batalla legal, ¿no? En septiembre del 2023, cuando el BIA determinó, que es el Board of Immigration Appeals, determinó que el I-220A no era un equivalente a un parol y que complicaba, obviamente, la residencia. Correcto. Para el tema de los cubanos. O sea que esto tiene una historia, ¿no? Esto viene poco a poco y entonces ya en
en el septiembre del 2023, el Board of Immigration Appeals dijo, no, estas personas, aunque tengan el Cuban Adjustment Act, que es el CAA, el ajuste cubano, y tienen un I-220A, no van a ser reconocidos como si entraron con un parol y se les va a complicar el tema del ajuste cubano. Actualmente, en el 2025 del 2026, hasta marzo del 2025, los reportes indican que ICE empezó a detener cubanos que habían sido release, o sea, habían sido soltados, liberados con un I-220A, especialmente aquellos que tienen una prioridad o que estaban bajo una supervisión, o sea, los que se presentaban a ICE o tenían ese tema. Entonces, esto es algo que determinaron que no era un I-94, ¿me entiendes? O sea, que el I-220A no era un parol o una forma I-94 y que no garantizaba un camino legal precisamente, especialmente para el tema de los cubanos, porque obviamente todos los demás que no son cubanos tienen el I-220A y tienen el problema desde que llegaron. Está activo, o sea, eso no va a haber un tema de que se va a reparar. Y eso es el tema complicado, me imagino, para las administraciones, Wendy. Porque tú no puedes tratar a los grupos hispanos, ¿verdad?, con diferentes categorías y que tú apliques, vamos a poner un ejemplo, el I-220A, que solo para el estatus cubano sea cambiado. Porque entonces, ¿dónde dejamos a los venezolanos? Estoy buscando una noticia porque estaba escuchando a una abogada, creo que te compartí el video, donde un juez federal reconoció que el presidente Donald Trump invalidó ilegalmente las personas que entraron con parol y que no han tenido que les quitado esos 2 años de entrada, porque era una entrada legal, que ellos entraron porque se les dio permiso, porque recibieron un documento de viaje. Me refiero al, por ejemplo, el parol humanitario de Nicaragua, de Cuba, Venezuela, o de Venezuela y Haití, que son 900,000 personas en total que están aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que recuerden que hasta julio, si ustedes ven muchos I-94, si usted se mete en su I-94, y vamos a ponerles un ejemplo, usted entró en mayo 4 del 2024 y usted tenía hasta mayo 4 de este año, 2026. ¿Qué pasa? Que en su I-94 dice que se le venció el 15 de julio del 2025, porque ese fue el día que se pararon todos los paroles. Se paralizó todo. Claro, entonces el juez federal dijo hoy, estoy buscando la noticia para verificarles, que eso fue ilegal lo que el presidente Donald Trump hizo y que esos paroles deben ser como validados o tenidos en cuenta hasta la validación de los 2 años que se le dio cuando entraron a este país. Bueno, déjame explicarte algo y es lo que se beneficiaría a muchas personas. Pero yo lo he visto y yo se lo digo a la mayoría de las personas que vienen acá con nosotros o las que piden información, que aquellas personas que tienen un parol humanitario o que tienen un proceso de haber entrado a través de un CBP-1 y que el gobierno al entrar les dio la oportunidad porque fueron llamados, o sea, no fueron personas. O sea, yo no te entré por el patio, tú me llamaste tú me llamaste y me dijiste que yo tenía que pasar y que tenía la posibilidad de entrar. Mira, entra a las 7 de la mañana, pero yo te espero. Ok, o sea, entonces, ese proceso de estas personas que le dieron un permiso de trabajo, que este permiso de trabajo era válido para 2 años y que le dieron fecha de corte para el 2026, que estamos en esta fecha ahora, yo creo y casi completamente seguro que esta, sin omitir y sin tenerle la validez legal que tiene el juez, pero el documento es legal. O sea, no puede por una ordenanza eliminar. ¿Por qué? Porque entramos lo que está pasando con los jueces, que los jueces están determinando, o el juez está determinando en estos momentos de que es algo ilegal, que no tiene la legalidad que debe de tener, como cuando termina pie seco, pie mojado. Por ejemplo, que a lo mejor muchos de nosotros lo vimos como una manera incorrecta del presidente Barack Hussein Obama de hacerlo, y que la administración nueva, que en este caso el presidente Donald J. Trump, en la administración anterior, no lo quiso pelear para poderle retornar a los cubanos su estatus migratorio de pie seco, pie mojado. Pero yo considero que sí es legal que las personas que hayan tenido un permiso de trabajo. Ahora, lo que yo no admito y yo no creo que sea correcto que estas personas
que entraron con ese tipo de documentación no hayan buscado otra manera de poderse legalizar, o sea, Claro, eso es verdad. buscar la opción porque tú estás legal. Pero vamos a ponerte un ejemplo. Muchas personas que de hecho han venido de nosotros, que han entrado aquí con, por ejemplo, una petición familiar aprobada, y esto le daría la oportunidad de Correcto. poder ajustar su estatus sin ningún problema y no considerar que el parol no era una entrada legal. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto. Porque te voy a explicar algo, por ejemplo. Cuando usted tiene el documento de viaje que le llegó a su país, usted, vamos a poner un ejemplo, viaje en Nicaragua. Y te llegó, qué casualidad, ¿no? Ajá, ¿no? Y te llegó un documento de viaje que era válido por 2 meses, que tú tenías que viajar dentro de esos próximos 2 meses para entrar al país. Eras invitado. Eras invitado. Te lo mandaron y te decían, mira, usted está aprobado y lo puede usar hasta julio del 2024, por un ejemplo. Pero tú entraste por el aeropuerto, todo con legal. tu parol humanitario, donde te sellaron y te pusieron NHP, Nicaraguan Humanitarian Parole, que entraba del 24 y se expiraba en el 26. Tú entraste porque a ti te dieron la oportunidad, si no tú hubieras quedado allá. Y muchos de estos permisos que se facilitaron en la administración de Biden era para tratar de evitar ese proceso tan largo que estaba pasando. No, y esas caravanas y esas que llegaban. Y en las embajadas, la petición familiar para que tú llegues y tú concluyas un proceso legal en este país. Por ejemplo, si yo tengo un hermano que me pidió y que yo llevo viviendo en Nicaragua 11 años y que ya yo sé que yo estoy en la lista de espera y entonces yo vengo para acá, entro con un parol, entro legal, me dan mi Social Security, me dicen que voy a estar 2 años. Yo no considero que esa persona esté ilegal. No. Es más, no está en los récords para mí de una manera ilegal esa persona hasta junio, cuando termina esto creo que termina el próximo año, ¿no? Bueno, de hecho... perdón, este año. Correcto. Terminarían los máximos este año, porque eso empezó en el 24. Ajá, y lo caducían los máximos en julio del 2026. Correcto. Entonces, yo considero que todas estas personas que han tenido y vuelvo y repito, yo creo que lo correcto es que estas personas hubieran buscado una alternativa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el cubano que entró por el parol humanitario y que cogió su documentación y llenó su aplicación. El error grande, pero esto, yo si estuviera en esa posición, buscaría la ayuda de un abogado, de un representante acreditado para que me pudiera dar la orientación correcta. Pero si yo tengo mi caso metido en el USCIS, ¿verdad? Y lo metieron, y lo metí con una persona que no tiene las acreditaciones correctas para hacerlo, entonces yo sí me preocuparía y buscaría la manera de asesorarme con alguien, con una fundación o algo aquí es donde buscamos buscamos o seguimos lo que nuestros oídos quieren escuchar. Entonces, mira, yo ayer estaba en TikTok porque yo me gusta mucho meterme en los lives que hacen los abogados. Correcto. Porque es interesante cada caso que cualquier persona expone. No, y cada tiene una opinión diferente. Claro, y que entonces la persona te dice, mira, me pasó esto y el abogado le responde. O sea, eso es súper interesante, esos puntos de vista, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando voy pasando así los videos, que hay un video de una señora que no la sigo, pero me salió. Hay una cosa que se llama Isaac, ¿no? La que es la... Ajá. Entonces la señora salió y te va a decir, es una llena de papeles porque no es una persona acreditada ni nada. Y entonces el video se llamaba Parol y cierres de corte, promoción por 2 horas. Dios mío, a mí me dio un ataque. ¿Tú querías? Promoción por 2 horas. Entonces tú dices, Dios mío, pero ¿qué? Y te estoy hablando que la cantidad de gente que le comentaba era, dime, te voy a mandar por el cel, dame el WhatsApp, te voy a mandar cierre de corte, mi jefa, mi jueza es esta. ¿Qué es eso? O sea, qué informalidad. No, pero independientemente de la informalidad, ¿cómo tú vas a creer, Wendy? Y esa es la parte de la ingenuidad de las personas y de otras personas que nos dejamos. Que fuera un producto. Mira, hay unas personas que dicen, bueno, yo voy a cambiar mi corte para West Palm Beach. ¿Para qué? Para que yo voy a ganar más tiempo. En el proceso, eso no funciona de esa manera. Es más, hay unos casos, Wendy. Estoy hablando con José Compagnoni el día, creo que el día miércoles fue, ¿verdad? Estuvimos hablando con Compagnoni que hay casos que donde el juez no es una persona
de otro planeta. No, El juez no. sabe como dicen vulgarmente, cómo le entra el agua ¿Y al cuáles coco. son las estrategias Y legales cuáles son las también? estrategias también O sea, de la gente normal, porque ellos lo ven todos los días. son altamente calificados. O sea, Tienen la completos. capacidad, Wendy, porque ven, igual como tú estás viendo TikTok, Ajá. igual la secretaria de ellos y las personas que están Claro. ahí están vivos viendo todo tipo de información que Entonces, se mira, genera. ahora la vuelta es esta. Entonces ellos ven que dice, mira, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a pedir un waiver para la corte. ¿Por qué? Porque a fulanito se lo dieron y vamos a hacerlo nosotros. El otro no quiero quiero que sea virtual. Y bueno, solicítalo virtual y las personas no tienen, las únicas personas, Wendy, que tienen la capacidad para poder hacer una presentación en corte son dos. Una, el abogado privado que trabaja con los procesos, que es un abogado que trabaja en los casos, ya sea migratorio. Bueno, lo correcto sería que sea un abogado de inmigración privado o una persona full acreditada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que tiene los rangos para poder estar frente al juez y poder ayudar a las personas. De ahí no hay ninguna otra persona. Y la persona que te diga que te va a ayudar y no tiene la parte del bar de que es abogado o que pertenece a full acreditación del Departamento de Justicia, no te puede ayudar ante un juez. O sea, vamos a una pausa porque llevamos 25 minutos y no no hemos me digas parado. porque no hemos parado de hablar. No has parado eres tú, porque yo estoy loco para irme a comerciales, Wendy. Y cuando regresemos vamos a hablar pues de son los los que nos tienen asilos, vivos.